Muy buenos días a todos los amigos que nos están observando, los hermanos que tenemos aquí en la iglesia. Queremos dar una bienvenida y a la vez inicio a una programación que deseamos compartir. Es lo que solemos llamar en la iglesia la escuela sabática. ¿De qué se trata esto? En todas partes del mundo se está estudiando simultáneamente una lección, un folleto explicativo donde podemos participar libremente con preguntas y respuestas, guiándonos por un folleto que es este que tenemos acá. En esta ocasión, en este trimestre, la lección se titula Las etapas familiares y el propósito es que podamos discutir, hacernos preguntas, guiándonos por los planteos que la lección traiga acerca de lo que tiene que ver con la familia, sus diversas etapas y especialmente fortalecer los vínculos familiares en medio de un tiempo y de una sociedad que cada vez se está corrompiendo mucho más. Queremos decirles que nos complace que estemos juntos estudiando. Esta es una experiencia bonita que esperamos que pueda ser reiterada semana a semana. Llamamos escuela sabática porque esta lección la estudiamos en sábado. Hay quienes las estudian el domingo, pues se llama escuela dominical. Escuela porque, como dice el nombre, es una escuela donde todos participan, levantan la mano. Cuánto quisiera que ustedes también pudieran, al escuchar los planteos, hacer sus preguntas, así las podemos responder con base de la palabra de Dios. Pues vamos entonces a estudiar el tema que tenemos para hoy, es la lección. Muy bien. Tiempo para ser padres, o tiempo de ser padres, lección número 8 de este folleto, etapas familiares, estamos viendo acá, ¿no? Quiero dar una introducción. Todo esto que vamos a escuchar es una introducción, a fin de que mis hermanos se vayan preparando porque les voy a hacer preguntas a ellos. Hay experiencias que vivimos los seres humanos cuando somos padres, en que una experiencia difiere de otra. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de la experiencia de Eva cuando llegó a ser madre. Se menciona a Caín y Abel como los primeros hijos. Pero uno se pregunta que después de que Dios dio la promesa que de su descendencia se levantaría aquel que daría un golpe mortal al enemigo, si nos acordamos el texto de Génesis capítulo 3, ahí se dice que tu descendencia le daría en la cabeza y él a su vez se desquitaría pegándole en el calcañar. Entonces, esa promesa está en la Biblia en Génesis capítulo 3. Eva, suponemos que, en base al texto, creyó que su hijo sería aquella descendencia que daría el golpe mortal al enemigo. Pero es aquí que su primer hijo, Caín, si es que la mamá lo crió de un modo especial para protegerlo, no sabemos cómo fue esa crianza, pero posiblemente fue perjudicial. Porque Caín, pues ya conocemos la historia de él, que haya cometido el primer asesinato prácticamente salido de la creación de las manos de Dios, es increíble. Bien, esa es una experiencia de la crianza de una mamá. También tenemos otros ejemplos que nos trae la lección, el caso tenemos Sara, la esposa de Abraham, que a los 90 años ella recién va a ser mamá, increíble, pero la promesa de Dios decía que ella iba a concebir un hijo de su propio cuerpo. Así tenemos otros casos también de Ana, otra mujer, una historia preciosa, donde ella ora intensamente porque no podía ser madre. Bien, son ejemplos bíblicos de lo que significa ser padres y el tiempo para ser padres. Pero hay casos cuando nos encontramos con esposos que no tienen hijos. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para con estas comunidades, gente, hermanos, amigos que están en esa condición o aún deciden no tener familia? ¿Sí? Está el otro caso de padres que tienen hijos, pero es aquí que esos hijos no salen como el papá quisiera o la mamá. Y allí tiene que ver la educación. Así que estos puntos queremos discutirlos aquí en la lección. Así que vamos a comenzar con el primer planteo que dirijo aquí a mis hermanos y compañeros. El caso de los esposos cuando no tienen hijos. Lo tenemos en la lección del día domingo. ¿Qué consejos podemos dar? ¿Cómo debería ser nuestro trato para con aquellas familias en cuyo seno no hay niños? Sea que decidieron no tener hijos
o no tuvieron el privilegio de parte de Dios de ser padres. Y son esposos que se mueven sin hijos, muy probablemente deseando tenerlos, y que los hermanos están, o los amigos, o las comunidades, pueden ser vecindarios, los observan y pueden sentir cierta conmiseración porque no tienen familias. ¿Qué palabra podríamos darles a esas tales familias, esposos que no tienen hijos? Bueno, pastor, a mí me llamó la atención y le puse aquí una palabra, porque nos habla de 3 familias. La primera es Abraham y Sara. La segunda, Raquel y Jacob. Y luego Ana y Elcaná. Son familias, y luego también puse aquí Zacarías y Elizabeth. Son familias que llegaron a una cierta edad y no se les cumplía el mandato que Dios dio en Génesis 1, del 27 al 28. El mandato, ¿se recuerdan cuál fue, hermanos? Henchid y multiplicaos. Ahora, la pregunta que yo me hice al estudiar, ¿por qué Dios no cumplió en estas familias el mandato así como ellos lo esperaban, de rápido, sino que guardó silencio? Yo le puse aquí, cuando Dios guarda silencio, hermanos, cuando Dios guarda silencio, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el propósito de guardar silencio en circunstancias como estas? Imagínense Abraham y Sara. Me imagino que Abraham hizo su trabajo. Sara se preguntaba, ¿qué pasa? Raquel y Jacob. Inclusive Raquel se quería morir. Tal vez, Rodolfo, hago el planteo y el agregado también. Y la palabra de Dios nos enseña que Abraham es llamado a cumplir un ministerio, salir de su tierra y salir hacia afuera. Dios lo iba a guiar a los 75 años. Y le prometió allá al poco tiempo que iba a ser padre. Pasaban las décadas y no se cumplía, y cuanto más la esposa, que tenía 10 años menos que él, tampoco quedaba embarazada. Hasta tuvieron que hacer recursos raros para poder traer familia. Y como usted bien está diciendo, había una promesa de Dios desde la creación que había dado el mandato. Henchid y multiplicaos. El plan de Dios era que se multiplicaran, y había familias en las cuales no se cumplía esa promesa, como estamos escuchando de Abraham. Y también la pregunta sigue en pie. ¿Qué consejo, qué palabra de aliento, qué orientación podríamos dar a las tales familias que estén en esa condición de que no tienen hijos? Por ejemplo, sí, adelante, mi hermana, venga, mi hermana ya, aunque ella no importa, pero le van a dar el micrófono. Gracias que ella quiere. Y así, hermanos, por favor, levanten la mano y inmediatamente todos vamos a participar. Porque esto despierta preguntas. El punto es, a donde que yo quiero llegar es, ¿qué podemos aportar? Hay familias que deciden no tener familia, o sea, no tener hijos. Conocí yo el caso de alguien que esperaban completar sus estudios. Y está bien completarlos, pero si tenían hijos se van a hacer ya muy grandes, si es que los tenían. Y uno los respeta. Lógicamente el tener familia es un placer, un gozo, ver a los niños crecer con nosotros. Crecemos juntos. Pero ¿qué palabras podemos dar cuando se siente el agobio de no ser papás como lo es lo natural? Bien, ahí ya tenemos su micrófono. Y si usted quiere, Rodolfo, mientras tanto, hablar, sí, o el hermano Sebastián. Me gustaría retraer de nuevo lo que estaba diciendo. Cuando Dios guarda silencio, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar, tanto para los tiempos bíblicos como para hoy en día? Hay algo que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, encontré en el Espíritu de Profecía que nos dice que Dios quiere que desarrollemos paciencia, hermanos. Y la fe. Las respuestas que a veces buscamos o que vemos en la Biblia, me preguntaba yo, ¿será la respuesta que Dios quería que Abraham, Jacob o Elcaná tomaran? Me pregunté yo, ¿sería que Dios quiso que ellos buscaran la respuesta o quería darles paciencia? Porque la respuesta que ellos buscaron, pastor, para aquel tiempo no era lo adecuado ni para Dios ni tanto para la mujer, porque para Ana trajo un problemón que Elcaná trajera una nueva mujer a la casa. Para Abraham trajo un problemón hacerle caso a su esposa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos cuando hay esta espera, este silencio, hermanos?
Es un ejemplo para nosotros, para que podamos, nosotros como cristianos, podamos tener fe en el Señor y esperar y preguntarnos, ¿qué me quieres enseñar, mi Dios? En ciertas circunstancias que yo necesito respuesta y no las hallo. ¿Qué me quieres enseñar con esta silencio? Comento a los amigos, Rodolfo, acá mi compañero, y si están allá, él trajo el ejemplo bíblico para que lo conozcamos de matrimonios en los cuales la llegada del hijo se demora. Y en el caso de Ana y Elcaná, que él mencionó, eso fue un matrimonio que no tenían hijos, y Elcaná, el marido, pues según la Biblia, se buscó otra mujer. Y la segunda mujer, vivían los tres juntos, por supuesto, no es aprobado por Dios, pero en los tiempos del Antiguo Testamento, cada cual hacía, el texto también lo menciona, cada cual hacía lo que bien le parecía. No obstante, Dios toleraba, y allí esta segunda señora sí trajo abundantes hijos para ella, y peleaba la primera. Y la primera, Ana, sufría muchísimo con la segunda esposa. Un drama muy feo en ese hogar por la, como dijo él, la demora o el silencio de parte de Dios ante un pedido de Ana de querer tener familia. Entonces vamos a dar lugar entonces a las preguntas. Pastor, usted hizo una pregunta. Sí. Que si qué consejo se le puede dar a una persona cuando en no esa tiene condición. hijos. Sí. Aquí dice, en la parte del sábado, mero abajo, sí. La lección dice, al mismo tiempo, no todos tienen el privilegio de ser padres. Yo pienso que el ser padre es una gran responsabilidad, criar hijos, y si Dios no le da hijos a alguna persona, es porque Él sabe el motivo o la razón, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez no tenemos capacidad para educar a los hijos, y tal vez por eso Dios, yo creo que no nos concede, y aunque ahí más adelante dice que hay familias que le oran a Dios y dice que Dios no escucha. Pues, muy bien. Que Dios no escucha. Me gusta la respuesta de él, y es que si no aparecen los hijos, que se desarrolle paciencia, porque salidas humanas son difíciles en aquel tiempo. Ahora quizás con inseminación artificial u otros mecanismos es posible concebir. Aunque pues miramos en la lección, ¿verdad? Como Sara, ya siendo de una edad ya avanzada, muy mayor, finalmente finalmente concedió la petición, y a los 90 años. así como Ana también, ¿verdad? Muy bien. Claro que ahora hay muchas cosas que pueden ayudar a la persona, ¿verdad? Pero si Dios no permite, tal vez sea por una razón. Muy bien. Y entendamos el lenguaje de Dios, ¿verdad? Si Él no permite, pues entendamos el lenguaje de Dios. Muy bien. Gracias, mi hermano Gerardo. Sí, ustedes están poniendo el ejemplo de la antigüedad, ¿verdad? Sí. De los tiempos antiguos, de tiempos bíblicos. Pero recordemos que para aquel entonces el tener hijos era un privilegio, era Amén. era como, ¿cómo se llama? Era una ganancia, era un símbolo de prosperidad y de esperanza para los padres. Pero hoy en día es diferente, porque ya nosotros como en esta nueva sociedad que estamos, hemos como aceptado o aprendido a que si no hay hijos, bueno, no hay, ¿verdad? Pero también hay personas que aún como el Antiguo Testamento, hay personas que se desesperan por no tener hijos, pero ahora hay opciones. Ahora hay opciones a la adopción, hay opciones al in vitro, que está muy de moda, a la inseminación artificial, y hay muchos métodos. Yo no sé si el Señor acepta todo eso no lo puedo saber, pero si Dios permite que todas esas, la ciencia está tan avanzada que permite todo eso, y hasta tal grado que hasta 8 hijos a veces engendran, yo pienso de que es aceptado todo eso por Dios. De otra manera no sucedería la práctica esa. Pero hoy en la sociedad, como que nosotros las mujeres hemos aceptado, está más práctico el no tener hijos. Muchas mujeres hoy en día no quieren tener hijos. ¿El por qué? Porque muchas, usted ya lo dijo, pastor, primero es porque, bueno, quiero primero desarrollarme en mi profesión, quiero llegar a una meta que es mi futuro sin hijos,
y ya después vendrán los hijos. Pero cuando después no vienen los hijos, entonces, ¿qué pasa? Aceptamos de todas maneras, lo aceptamos, pero ese es hoy en esta nueva sociedad, porque ya los hijos ya no vienen con la relación de una prosperidad. Al contrario, es una responsabilidad hoy en día. Muy bien. Gracias, mi hermana Celia. Quiero dar el espacio a mi hermano Sebastián. Cuidamos el micrófono. Tenemos pequeñitos problemas técnicos. Se irán mejorando con el paso de las horas y de los días también. Sebastián. Buenos días, hermanos. Un placer estar con ustedes y compartir mi propia experiencia personal. Creo que me identifico con cualquiera de ustedes en el medio, porque el cuadro mío de donde yo vengo, en algún punto o más, se puede parecer al de ustedes. Y las familias que hemos mostrado aquí ahora, mediante los textos bíblicos, no son la casualidad. Después del pecado, ya Eva y Adán estaban en sumamente desventaja. ¿Lo creen ustedes? ¿Okay? También lo dice que Abraham estaba en sumamente desventaja porque ya era viejo, y también su esposa. Piense usted ese cuadro de una mujer, de un hombre que ya están viejos y no han podido tener hijos. Puede ser que por sacar la carrera, se hayan pospuesto esa etapa, cuando la Biblia dice que en la fuerza de la juventud, hablando del tiempo presente hoy en día, es que hay que tener los hijos. Y hay también padres solos, por X motivo, no llegaron a tener hijos o a formar un hogar donde se les haya dado un hijo. La necesidad en el alma, en el fondo del alma de cada padre, de cada madre, está latente. Y el tiempo que mi hermano Toledo decía, ¿por qué no se ha cumplido ese momento? En un punto somos responsables y en otro es por apresurar los métodos de Dios. Y aquí no es la excepción ninguna de las parejas, porque si hablamos de Eva, ya se había adelantado a ayudar a Dios, o a desobedecer o a desconectarse de Dios. Si hablamos de Abraham, ellos cometieron un grave problema, y ya lo conocen ustedes, buscar la ayuda humana, en este caso de Agar. Y si es de Samuel, que vino después por pedido de su mamá, Samuel no creó en un buen ejemplo de hogar. Los hijos de Elí, que eso vamos a hablar más rato si no da el tiempo, también cometieron graves errores y le testificaron y lo perjudicaron en alguna manera a él todo. Y así sucesivamente todo. Quiero hablarles un poquito qué significado tiene cada uno de los hijos que recibieron estos padres. Amén. ¿Okay? De Adán y Eva vino Caín, hombre perverso y cruel, que forja su propia lanza. Eso quiere decir el significado de Caín. Piense usted tener a ese niño tierno, deseoso de verlo, mas sin embargo no sabía quién estaba desarrollando. Pero es el deber del papá cuidar, porque los hijos son herencia de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos también a Abraham y Sara, que llegaron a tener a Isaac. Isaac significa la sonrisa de Dios. Amén. La alegría de Dios en un hijo esperado, en un hijo que Dios proveyó. Y tenemos el hijo de Elcana y Ana, Samuel, que quiere decir escuchado por Dios. Y tenemos también el hijo de María y la obra maestra divina que dio como fruto al Señor Jesús. Su significado es Salvador, Yeshua. Hermano. Tenemos que recordar también de que para aquel entonces la mayoría de mujeres deseaban tener hijos porque ellos también esperaban el Mesías prometido. Y ese era uno de los mayores deseos de ser la privilegiada, de ser la madre de ese Mesías tan esperado. Y si vamos a comparar aquel tiempo con el tiempo de hoy, pues ahora ¿qué esperamos? No esperamos nada. Como dije anteriormente, los hijos anteriormente eran los hijos eran porque eran una esperanza para los padres. Hoy en día pues no lo es,
Pero sí, las mujeres del Antiguo Testamento, la mayoría, todos ellos especialmente sabían de que cada madre, cada mujer quería tener los hijos especialmente varones, porque en ellos estaba la esperanza del Mesías. Quiero yo leer un pensamiento. Hermanos, es que entre más lejos estén, el micrófono se oye peor. Tengan pena, acérquense aquí, no se alejen. O apaguen el micrófono. Leo un pensamiento que está en el día domingo, del cual el pastor ha preguntado. Nuestro mundo es un lugar complicado y es probable que nos encontremos con todo tipo de gente en todo tipo de situaciones y en lo relativo a tener o no tener hijos. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos con respecto al tema de los hijos, podemos vivir con la seguridad de que Dios nos ama y que desea un buen fin para nosotros. Además, al mismo tiempo, recordemos siempre ser lo más delicado posible con las personas porque algún motivo no tienen hijos. Muy bien. Así que Vamos a hacer un resumen de esta primera parte porque seguiremos avanzando con la lección. Entonces, esta primera parte la hemos titulado Esposos sin hijos. Y quizás de las varias cosas que hemos escuchado son bonitas, pero hay una en particular que quiero remarcar. La no llegada de hijos ante la promesa de bendición de parte de Dios en la creación, cuando Él dio la orden de que se llene la tierra, pero hay hogares en los que no llegan los hijos. Y uno desea averiguar qué es lo que pasó, qué lección podemos aprender. Es aquí la que dijo mi hermano Toledo. Es muy probable que Dios nos quiere enseñar que aprendamos a tener paciencia, porque el Señor puede obrar milagros. Lo enseña la Biblia con casos de damas, mamás o señoras de muy avanzada edad, como es el caso de Sara, esposa de Abraham, que a los 90 años concibe un hijo. Y así otros ejemplos bíblicos en que la esterilidad es vencida por la oración y mujeres que no podían dar a luz finalmente lo dan. En los tiempos bíblicos. Hoy lógicamente contamos con medios científicos como para que sea más probable la llegada de hijos, pero lo que importa es la lección que podemos extraer. En esta segunda sección que tenemos a continuación va a hablar de un punto relacionado que es padres que están solos, familias monoparentales. Esto es cuando se trata de una mamá que está sola, viuda, y se cría un hijo, o un papá que está solo también. Hay ejemplos bíblicos, y entonces queremos desarrollar y ver nuevamente qué lecciones bíblicas podemos traer para los tiempos modernos, para aquellas personas que están en esa condición y que sientan que son comprendidos por Dios, apoyados, que en la palabra de Dios hay mensaje, esperanza para tales personas. Así que este punto vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? Entonces, voy a preguntar aquí a mis compañeros y nuevamente abro el diálogo para que podamos hacer preguntas lo que queramos, en base al nuevo tópico que es padres solos. Hay ejemplos bíblicos de papás o mamás que criaron hijos solos. Fue muy triste el caso de Agar. Ella fue la elegida por la familia de jefes, en este caso Abraham y Sara, que eran los dueños de muy avanzada edad, y la promesa de Dios no se cumplía en Abraham de que iba a ser padre de una gran multitud. No tenía ningún hijo. Y entonces a la esposa se le ocurre el plan de embarazar a la criada, una jovencita, y de ella, como eran tiempos de la antigüedad, el hijo que naciera sería propiedad de la familia. No era el plan de Dios. De hecho, hasta el día de hoy, esto ha causado tantos conflictos entre los descendientes de Agar y de ismaelitas, que forman una comunidad totalmente distinta y hasta adversaria de la familia que se forma con Abraham. Finalmente, cuando da a luz un hijo ya de muy avanzada, Abraham de muy avanzada edad. Ese es un ejemplo, una mujer que tuvo que ser expulsada, Agar, y como madre criar sola a ese hijo. Así tenemos otros ejemplos de la Biblia, solamente para refrescar. Es el caso de la viuda de Sarepta, al cual Dios envió a su profeta Elías. No había viuda consagrada entre los israelitas y tuvo Dios que enviar a su profeta, un gran predicador que hablaba contra la apostasía, las maldades que en el tiempo de Acab se producía, de aquel rey, enviarlo a una señora viuda, pero pagana, de otro pueblo, de otras
creencias también. Y esta mujer vivió en muy precarias condiciones, al punto que llega Elías y la mujer ya planeaba morir por la hambruna severa que había ocurrido en ese tiempo en todos esos alrededores. También tenemos a María Virgen cuando ya su hijo ya estaba grande y finalmente José, su esposo, fallece y Jesús se va a hacer cargo de ella, e incluso muriendo en la cruz encomienda a su querido discípulo, compañero Juan, que se haga cargo de la madre. Otro ejemplo de una mujer que cría un hijo solo. Entonces son ejemplos bíblicos. La pregunta que quiero hacer aquí a mis compañeros y las manos que se levantan también es: ¿qué palabras podemos dar en base a estas lecturas? Que no alcanza el tiempo para leer todas las historias. Nuestro propósito es sacar lecciones a aquellas familias monoparentales, a una mamá que cría un hijo solo, a un papá que cría un hijo solo, por las circunstancias que fueran. ¿Qué palabra de aliento de la Biblia hay para tales casos? Amén. Pastor, hermanos, a mero abajo hay una pregunta que nos hace, y como dice el pastor, si empezamos a investigar de personas que quedaron viudas, pues aquí se va a llevar la tarde. Pero dice, sin emitir juicios sobre cómo llegaron a esa situación, ¿qué cosas específicas puedes hacer para alentar y ayudar a las familias monoparentales? O sea, vamos al punto principal. Como iglesia, hermanos, como sociedad, nosotros sabemos como sociedad lo que hacen la sociedad para ayudar a esta clase de personas. Hay banco de comida, hay lugares de ancianos donde van y se reúnen. Hay tanta cosa que la sociedad hace. Pero nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y saben los versículos que, no digo que me vinieron a la mente, porque ahí están en la Biblia. Por ejemplo, miren, Éxodo 22, del 22 al 24. Léanlo, hermanos, para que vean cómo Dios reclama a esa clase de personas, tanto viudas como mendigos. Es un mensaje muy fuerte. Vamos a leerlo. Éxodo 22. Vamos a abrir la Biblia. Del 22 al 24. Y leemos el texto entonces. Vamos a mirarlo. A ver, ¿sale en la pantalla? Sí, efectivamente la palabra de Dios contempla estos casos. Vamos a citar otro que aparece en Santiago, capítulo 1, 27 también. Dios presta mucha atención, quiere que sus hijos, aquellos que se precian de cristianos, atiendan esta situación en casos de familias monoparentales, e incluso cuando ese papá o mamá tiene un solo hijo, con mayor razón. Y si al hijo le llega a pasar algo, la esperanza de ese papá o mamá de estar con un hijo, pues imaginemos cómo queda y cómo Dios se expresa en los textos que vamos a leer ahora de Éxodo ahorita. Capítulo 22. 22, del 22 al 24. 22 ¿Lo tienen? al 24. ¿Lo leyeron? Dice así: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, que si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Qué impresionante, wow, hermanos. Yo quiero decir, y gracias Rodolfo por traer el texto, quiero decir a los amigos, la palabra de Dios trae palabras de aliento, de ánimo, de esperanza. Ese es nuestro Dios. Yo quisiera leerlo otra vez, que lo leamos juntos, está muy bonito, cómo Dios trata a las tales personas que están en desventaja porque están solos, viudos, crían a sus hijos o tienen hijos que son únicos, y en ese caso, cuando hay agresividad. Dice así: y aconteció en aquel mismo tiempo. El 22. El 22, perdón. Sí, lo tenemos en la pantalla, lo podemos leer de la pantalla. Entonces léalo ahí. Sí. Y ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice la palabra de Dios, siguiente versículo. Porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Versículo que sigue. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Fíjense qué interesante, en la forma como tratamos a esa gente, así nos trata Dios, porque dice allí que vuestras mujeres quedarán viudas. Si tú trataste mal a una viuda, a ti te va a tocar que tu mujer va a quedar viuda, porque a ti te voy a matar. Y si mataste al hijo, al huérfano,
Quedó huérfano, así también tu hijo va a quedar huérfano porque a ti te voy a matar. Es terrible. Voy a invitar a que leamos otro texto, Santiago capítulo 1, versículo 27. También allí el apóstol, ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo considera la religión pura? Esto es para que le prestemos atención. Este es el pensamiento de Dios. Así tendría que ser nuestro pensamiento también en el trato para con esta gente en desventaja. Ahí lo leemos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense en sus tribulaciones. Sufren, pues esa es la función que tiene que tener la iglesia. Ahora sí, invito a que podamos... Sí, yo quiero leer un versículo más, está en Génesis capítulo 21, y es mejor considerar el versículo 12 en adelante. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar poniéndolo sobre su hombro y entrególe el muchacho. Y despidióla y ella partió y andaba errante por el desierto de Beersiba. Y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y hácele con tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Podríamos continuar más, pero el tiempo nos ha avanzado. En base a este ejemplo que acabamos de escuchar, en donde Dios ordena que esta familia de tres, Abraham, Sara y la muchacha criada que formó parte del matrimonio, por instancia, el mal consejo que Sara dio de obtener un hijo de parte de la criada, Dios decidió hacer otro plan. Es el plan desde la creación, que el matrimonio quede solo y despedir a la muchacha. Tal vez alguno podría pensar que duro. En primer lugar, el error fue del hombre, no fue de Dios. Fue de Sara y Abraham. Por lo tanto, deben asumir las consecuencias. Pero aún así, Dios actuó, y este es el mensaje que a la vez quiero compartir para con las personas que están en esa condición. Que no desesperen. Dios actuó en esta historia que aquí el hermano Sebastián leyó, de cómo intervino Dios sobrenaturalmente, milagrosamente, habiendo sido despedidos Agar con su hijo y llegado a cierto lugar en medio del desierto, pues no encontraron agua y ella creía ya morirse y no quería ver morir al muchacho. Habían sido despedidos por Abraham y Sara y no obstante Dios se les apareció, les proveyó agua y proveyó alimento y finalmente el joven llegó a ser un gran tirador, un hombre fuerte delante de Dios. Se cumplió la promesa de que Dios se haría cargo de esa familia. Bueno, así lo mismo hoy queremos decirle a los amigos. No se desesperen los papás, las mamás que estén en esa misma condición, de que están solos y tienen que criar hijos. Si la palabra de Dios nos enseña este ejemplo, que como decimos, no los podemos leer todos los versículos porque es poco el tiempo, pero extraemos las lecciones. Es confiar en que Dios, así como ayudó en la antigüedad a estos casos, puede ayudarnos perfectamente ahora si estamos en esa condición, para que no nos desesperemos. Hay casos de familias que llegan a situaciones dramáticas, extremas, y ustedes saben, a veces de hacer desaparecer a los hijos o de quitarse la vida. Ha habido casos así porque no saben cómo sobrellevar un drama terrible. Confiando en Dios y en las promesas y en estas historias, es posible que tengamos un Dios que nos pueda ayudar. Amén. Bueno. Bien. Pastor,
¿Comentario? Sí, había un comentario. Acá, con el micrófono. Acérquese al micrófono. No, ese micrófono no anda. Estamos viendo el repaso a la lección, padres creando solos a hijos y padres que desean tener hijos, ¿verdad? Pero es cuando Dios decide que la pareja tenga hijos, porque aquí miramos el error tan grande que tuvo Sara, del querer ayudarle a Dios, y después ya no hallaba ni qué hacer. ¿Y quién fue la que pagó los platos rotos de Sara? Agar. Ismael. Por la mala decisión que ella hizo, Agar y su hijo pagaron los platos rotos. Ismael. Por eso muchas veces nosotros tenemos que entender el lenguaje de Dios, que es cuando Dios decide y no es cuando el hombre quiere. Ustedes hablaron hace un rato que hay muchas cosas que puede ayudar a la pareja a tener hijos, pero no saben el cocodrilo que se están echando en el lomo. Por ayudarle a Dios, por eso debemos de entender el lenguaje de Dios. Ahí tenemos Amén. ¿verdad? Aprender de Sara, el error tan grande. Amén. Solamente que deberíamos razonar que yo entiendo que no habría contradicción moral en recibir el apoyo, la ayuda de la ciencia, cuando hay mecanismos moralmente aceptables para que la familia que no tiene hijos pueda tenerlos, ¿sí? Pero cuando hay casos inmorales, como fue que Sara se trajera a una nueva mujer para proveer un hijo a la familia, eso no es aprobado por Dios. Pero seguimos avanzando, tenemos todavía más temas para tratar, queremos ver más ejemplos. Tenemos uno, ya miramos de ¿Cómo criarlos? cómo criarlo. Pero dado el tiempo, quisiera que viéramos otro, y es el caso, especialmente cuando nos encontramos con hijos indisciplinados. Vamos a tomar ese tiempo, ¿no? Hay ejemplos bíblicos de cómo un padre, una madre hizo lo máximo, lo posible, y no obstante el hijo salió totalmente opuesto. Pensamos en el caso de Sansón. Es un clásico ejemplo donde Dios mismo, a través de un ángel, envía recado a los padres de que iban a tener un hijo y se les da la instrucción de cómo debían criarlos. Suponemos que los criaron tal como la instrucción de ese ángel, crear un hijo tan anhelado de una familia que no los podía concebir. Finalmente el joven crece, se hace fuerte, pero con el transcurso del tiempo desarrolla un carácter sumamente díscolo, rebelde, para hacer lo que él quería en desobediencia de los padres. Eso es un ejemplo bíblico. Este hombre, Sansón, conocido por su descomunal fuerza, fue el artífice, el instrumento en manos de Dios para destruir a los filisteos, pueblo enemigo. No obstante, el hombre terminó mal cuando en sus carreras, andanzas de amoríos, el hombre era muy débil con sus ojos y sensible al contacto con las mujeres, se enreda en un caso prohibido por Dios, confiesa la fuerza de su secreto, y entonces los enemigos se aprovechan y le quitan los ojos. Y decimos terminó mal porque muere ciego, aunque arrepentido, y obtiene un gran hecho, y es la muerte de muchos filisteos en una fiesta pagana que esa gente celebraba. La pregunta que quiero hacer es a mis amigos y hermanos que estamos aquí. Tomemos el caso de los papás de Sansón, Manoa y su esposa. Si un papá o una mamá hacen lo mejor que pueden para criar un hijo, pero aquí que pasado el tiempo el hijo decide otro camino, ¿es culpa de los padres? ¿Es responsabilidad del hijo? ¿Puede un padre o una madre sentirse culpable con el peso de la angustia? Por supuesto, todo padre se va a sentir, no va a poder disfrutar de esa etapa de ver a un hijo ya grande, maduro, que al no estar en los caminos de Dios, en los caminos de la decencia, hace algunas acciones indeseables y el papá y mamá sufren. Es inevitable. Pero la pregunta es si la carga de culpa adicional, no solamente de contemplar lo que hace ese hijo, la culpa o la acusación mutua entre esposos o de parientes o de gente que está observando con el ojo y pensando, esto pasa porque los padres hicieron tal o cual cosa. ¿Es justo? ¿Cabe? A veces que cabe, a veces que no. ¿Qué podríamos decir al respecto? Toledo. Pastor, en cuestión de Sansón, no tengo mucha respuesta en eso, pero yo puse el ejemplo de Jacob. Disculpe, Jacob
en su forma de actuar, si fue bueno con sus hijos, 12 hijos, imagínense, 12 hijos y una hija. Dice la Biblia que Jacob se dirigió más por el hijo de la mujer amada, y el hijo creció con mucha, ¿cómo se podría decir? Con mucho cuidado mucha preferencia por parte de los padres. Así que a donde quiero llegar es si Jacob los educó a los demás o no. Me vino a la mente al estudiar la historia de Jacob la herencia que les dejó cuando Jacob iba a morir, Juan. Cuando Jacob ya iba para morir, hermanos, Jacob los llama y les dice: vengan, hijos de Jacob, les voy a dar su herencia. Y les empieza a decir por nombre y la vida que le dieron a Jacob. Le dice: tú, Rubén, fuiste mi primogénito. Y luego le dice: te acostaste y empieza a decirle: tú serás esto. Le da una profecía. Quizás en la vida de Jacob no tuvo tiempo para hablarles de esa manera, pastor, pero sí antes de morir les dio una amonestación bien fuerte, así como a otros los halagó. No a todos los amonestó. A muchos hijos los halagó por su comportamiento, no nomás a José. Y me llamó la atención, dije, bueno, quizás Jacob en su vida no tuvo el tiempo, pero antes de morir sí les dio su bendición y también, si no hacían cambios en su forma de vida que llevaban hasta esos momentos, se iba a cumplir la profecía que les estaba dando Jacob. Recuerden, hermanos, que hay profecías que Dios da, pero si nosotros hacemos cambio, cambia o no cambia. Muy bien. Cambia el rumbo. Si nosotros hacemos caso a lo que ya está dicho, amén, cambia el rumbo. Y me imagino que los hijos de Jacob escucharon, hicieron cambio. En el caso de Sansón siguió, y al final Sansón también hizo un cambio, ya sin ojos, pastor. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar aquí a la hermana Celia. Más que todo es una pregunta, perdón. Pastor, anteriormente mencionó a los dos primeros hijos de Adán y Eva, que fue Caín y Abel. Primero nació Caín, ¿cierto? Hubo un crecimiento dentro de los ámbitos religiosos de aquel entonces, de los que ellos conocían, de los que Adán y Eva habían aprendido durante la relación que habían tenido con Dios directamente. Ahora bien, luego vino Abel. Los dos crecieron de la misma manera, la misma enseñanza, pero aquí dijeron algo bien importante. Usted, mejor dicho, usted, pastor, dijo algo bien interesante, que por qué nosotros como padres nos vamos a sentir mal, si deberíamos de sentirnos culpables de las decisiones que los hijos hacen cuando ya están grandes. Y la verdad es que mi pregunta es para usted, pastor: ¿por qué que al caso Adán y Eva se sintieron culpables cuando Caín mató al hijo por la forma, si fueron criados de la misma manera, se sintieron culpables, y por qué? No tenemos más revelación bíblica acerca de la crianza en el hogar de Adán y Eva. Es posible que hubiera habido preferencias de parte de la mamá para con Caín, el hijo mayor, debido a que había una promesa de parte de Dios que había pronunciado tiempo atrás, de que nacería una simiente, le llama el texto bíblico, que daría un golpe mortal en la cabeza al enemigo. Y de tu simiente, hablando a Eva, le dice: de tu simiente pues vendrá la tal persona, mientras que el enemigo se lo daría en el talón. Y posiblemente Eva pudo haber razonado esa profecía creyendo que el cumplimiento de esa simiente se daba en el primer hijo, y en consecuencia crearlo de cierta manera protectora o de cierta manera con deferencias, y a veces decimos malcriarlo también. Ignoramos, puede ser, pero sí importa esto de que hay hijos que son criados similarmente por los mismos padres y son tan distintos. Pensemos en el caso de los hijos de Isaac y Rebeca.
tenemos a Jacob y a Esaú. Ellos son hermanos y sin embargo tan opuestos uno del otro. Es muy grave la diferencia, tanto que Esaú finalmente se aleja por sus propias inclinaciones. Una de ellas, las principales, eran sus pasiones sensuales o sexuales. Cuando él escoge casarse, tiene 2 mujeres cananeas, y al decir cananeas eran recibir la influencia del ambiente secularizado, muy prostituido que había allí alrededor, y en lugar de preservarse, que es lo que quería el abuelo Abraham, pensemos Abraham, cuando quería ya tener, que su hijo de unos 40 años tuviera ya su esposa, le encarga al criado, no me busques aquí mujeres entre las cananeas donde vivimos, porque Abraham veía corrompidas las mujeres. Vete a mi parentela, en tal parte, allí búscame, quiero una mujer para mi hijo. Y el hijo se lo permitió. Esa es una historia muy bella, que el hijo, en lugar de llevarse por sus propias pasiones, como ocurrió con Sansón. Sansón no aceptó el consejo de su papá. El papá le decía claramente, ¿por qué, hijo, buscas aquí entre estas filisteas pecadoras? Me gusta, yo la quiero, es así cuenta el texto. O sea, con sus ojos decidió, esa es la mujer que yo quiero, y le fue mal en ese matrimonio. Son ejemplos bíblicos. Ahora, sentirnos mal, que es la pregunta que hace también la hermana, esto es el peso de la responsabilidad que recibimos por la crianza que hemos dado. Así que más vale hacer las cosas bien, con tiempo, para que el peso en el futuro sea menor, que si cometemos errores conscientes, por ejemplo, mal carácter en los padres, cuando están los cónyuges y uno de los cónyuges le dice al otro, no vamos a hacer así, es que se hace lo que yo mando y digo, y están los niños pequeños todavía, y reciben esa influencia. Y finalmente hay errores, pero muchas veces se da por las situaciones de carácter o mal carácter que hay en ese hogar, en esos padres. Ahí luego las responsabilidades y culpas pueden venir. Pero si hacemos las cosas correctas a la vista de Dios, creo que tenemos que confiar a Dios lo que hacemos y esperar de Él los resultados, sean los que fueren, sabiendo que los hijos decidirán por sí mismos. En Génesis capítulo 18, versos 18 y 19, está la introducción de Dios hacia los padres. Y podemos meditar en el ejemplo de esta pareja, aunque había cometido el error. Pero ¿por qué Dios piensa de Abraham así y no de Elí? Veamos lo que dice el pasaje bíblico. Si nos lo presentan, por favor. Génesis 18, versículo 18 y el 19. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido, dice, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Leo un párrafo de lección que dice así: ningún niño es exactamente igual al otro, e incluso si haces todo de la misma manera que con otros niños, puede resultar diferente. Esto puede tener que ver con su género, el orden en el que nacieron, sus temperamentos innatos o varias otras razones. En el plan de Dios, los padres orientan a sus hijos y les enseñan a amar y a obedecer a Dios, según dice Deuteronomio 6, 4 al 9. Así es que el consejo de Dios es: instruye al niño en su camino. Y dice, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Y de hecho ahí venían preguntas. ¿Es una promesa? ¿O qué es? También hay otro versículo en cuestión de esos, hermanos, que muchas veces esperamos una respuesta. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Y luego qué dice? Después de un tiempo. Y después de un tiempo vamos a ver los frutos. El mismo versículo que el hermano leyó. Ahora el hermano dice, promesa, o sea, ¿es una promesa incondicional o una promesa condicional? Hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Esas promesas es condicional o incondicional? Son con condición, ¿verdad? O sea, la promesa de Dios está: instruye al niño en su camino y al final, cuando sea grande, no se apartará de él.
A veces yo me pregunto, bueno, mis hijas crecieron en el Evangelio, ya no están en la iglesia. Mi oración es, Dios mío, tráelas con tus lazos de amor. Y siempre oro en las mañanas y esperando que Dios responda a la promesa que Él dicho: echa tu pan sobre las aguas, instruí al niño en su carrera. No sé cuándo Dios me va a conceder ver a mis hijos en la iglesia, pero yo sé que si yo oro para que mis hijas regresen a la iglesia y mis hijas oran para seguir en su mundo, que las guarde, ¿qué va a pasar? Hermanos, nuestros hijos también oran para que les vaya bien en las situaciones en las que ellos andan, ¿o creen que no oran? Ellos también oran, hermanos. Pero también ahí está la respuesta del Señor. Si el Señor ve que como sea, el Señor no va a contestar todas las oraciones. Sí. Gracias. Bien, Dios vamos. contesta las oraciones que andan de acuerdo a su ley, haciendo la Sí. voluntad. Dios se deleita con sus hijos que hacen su voluntad. Gracias, hermana. Dios no va a escuchar las oraciones de alguien Vamos que a no anda en su hacer, mundo. ya iniciar el cierre de lo que tenemos. Claro. Y es dar los mejores consejos que da la palabra de Dios respecto de este tema de cómo ser padres, padres felices también. Vamos a abrir el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Recordemos, hemos hablado de diferentes temas, como ha sido esposos sin hijos, hablamos de familias monoparentales, es decir, padres solos, hablamos de hijos díscolos, pero ahora queremos hablar de una familia natural, normal, agradable. ¿Hay consejo bíblico para ello? Claro que sí, pero muchas veces lo descuidamos y al descuidarlo tal vez tengamos que pagar las consecuencias. Vamos a leer entonces el modelo que Dios nos da para criar a nuestras familias. Y si cumplimos ese modelo, seguramente Dios otorga bendiciones. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Ahí lo tenemos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las repetirás, muy bien, y versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero invitar a los hermanos que podamos discutir en los minutos que nos quedan este versículo. ¿Qué consejo podemos dar a un papá, a una mamá que tienen hijos y toman en serio este texto para que Dios los bendiga ricamente? En pocas palabras, quedan poquitos minutos. Ok, yo sé. Tenemos que tomar en cuenta que el padre está con el mayor de los deseos de cimentar los principios fundamentales al hijo. Eso no hay ni una duda en su papá, en su mamá. Más sin embargo, no olvidemos que el hijo llegará a una edad en cuando usted no tiene el derecho de sujetarlo a usted como cuando era niño. Y es lo que dice el relato de la lección, lo leo rápido. Todos los hijos llegan a una edad en la que aceptan la herencia de sus padres como propia o la rechazarán. Aquellos padres que se aseguraron de brindarles una formación piadosa a sus hijos, tienen la seguridad de que lo que les enseñaron siempre permanecerá con sus hijos. Y si ellos se apartan, las semillas que sembraron en su corazón estarán continuamente llamándolos a volver a casa. Amén. Ser buenos padres es decisión nuestra. Ser buenos hijos es decisión de ellos. Muy bien. Bien, ¿qué más podemos decir? Quiero invitarles a ustedes, son las palabras finales que dedicamos a esta lectura de Deuteronomio capítulo 6, del 6 en adelante. Es lo que se llama la famosa Shema, acá con el micrófono de ahí no se puede escuchar. Shema significa oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Famosa palabra judía que hasta el día de hoy funciona y debiera funcionar con nosotros también. No es muy fácil hablar de esto porque la verdad no todos los padres hemos nacido dentro del Evangelio y conocemos este Evangelio cuando somos jóvenes o cuando nosotros decidimos ser padres.
Por lo tanto, no es muy fácil. A veces nosotros criamos a nuestros hijos de acuerdo a nuestros padres nos criaron, y a veces con palos, ¿verdad? A golpes y a coscorrones y a aventones de cosas y a ver a dónde te cae. Pero sin embargo, cuando una persona conoce el Evangelio y está a tiempo a restaurar todos aquellos errores que hemos cometido en nuestra primeros tiempos de ser madres, y hay tiempo para que los hijos puedan cambiar, uno lo podemos hacer. Uno de ellos es el verso que dice de que educar a tus hijos desde su niñez pero él dice en su camino, pero en los caminos de ¿qué, hermanos? En los caminos de Dios, por supuesto. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, no importa la edad que sea, y cuando están de 5 años, cuando dicen, los psicólogos dicen que a los 5 años ya los niños ya aprendieron y que ya están, el carácter ya está hecho, o hasta los 7 años. Pero yo pienso de que también todavía hay esperanza. Así es que, mis queridos, mi consejo y mi sugerencia es de que aquí en este país dice, no hay que golpear a los niños, no hay que pegarles. Yo pienso de que hay maneras de educarlos, hay maneras de amonestarlos. Y sí, la Biblia dice que hay que darle varas, pero cuando dice que darle varas no es como azote, ¿verdad? Sino que hay que disciplinarlos fuertes. Así es que yo pienso que la disciplina es tan importante en el hogar, aunque aquí dicen de que no, pero yo pienso, hermanos, de que bíblicamente nos aconseja que hay que disciplinar a los hijos. Amén. Pero a manera de no dejarle hasta moretones a los niños, ¿verdad? Eso ya es abuso. No hay que confundir el abuso con la disciplina. Amén. Bien, amigos, queremos agradecer que nos hayan acompañado, a los hermanos que están aquí presentes también. A lo sumo, unas palabras finales, y es que... Todo el tiempo. Sí, había muchas cosas más para decir, por supuesto que sí, pero es decir lo siguiente, que cada hogar es diferente uno de otro, y por lo tanto los testimonios que aún podríamos traer o las experiencias personales pueden no ser tan efectivas de un caso a otro, porque cada familia tiene su propia y personal característica, pero hay principios generales que sí vale la pena tomar en cuenta, que salen de la palabra de Dios. Y es el texto de Proverbios capítulo 22, 6, que se leyó: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, el texto dice allí, no se apartará de él. Pero la lectura que hizo Sebastián está bonita también, que ahí tenemos el texto leído, que lo que se le ha instruido se le pega al hijo de por vida, no hay forma de sacárselo, sea que retorne o no, se aparte o no. Lo cierto es que esa enseñanza queda de por vida. Ese principio lo deberíamos asumir. Un papá nunca pierde tiempo cuando ese hijo en temprana edad le pide. Es más, ¿cuántos papás descuidamos cuando eran niños ellos de no contarles historias? Y el niño que está dispuesto a que el papá le cuente, llega del trabajo, que le cuente, aproveche papá de inyectarle historias de la Biblia, historias morales, con fondo moral. Porque cuando ya es adolescente, el joven ya no quiere escuchar tanto los consejos del padre y amonestaciones, ya pasó el tiempo ideal era cuando era pequeñito, allí inyectar, y a veces descuidamos ese tiempo. Aprovechemos la enseñanza bíblica, los consejos que ahí están, para que sea fructífero nuestro paso en la tierra como padres. Amén. Amén.